Bienvenidos amigos televidentes a FETV Diario. En esta noche estamos prontos para iniciar este noticiero juntamente con la transmisión directamente de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas Alberola en compañía de Adaluz. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas por los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros. Así es, estamos a la espera que arranque, pues ya en pocos minutos, diríamos en segundos, tenemos esa señal donde ya pues están a punto de iniciar las autoridades del Ministerio de Salud y toda esa mesa de profesionales con esta conferencia de prensa para actualizarnos precisamente sobre los casos de COVID-19 en nuestro país. Ahí estamos viendo pues la señal, Augusto, precisamente no tenemos autoridades todavía sentadas en esta mesa principal. Sabemos también que el presidente de la República pues va a dar un mensaje a la nación y estamos a la espera precisamente de que esto suceda para que nos puedan actualizar lo que ha sucedido pues desde ayer a las 6 de la tarde que se dio esa conferencia, a las 7 de la noche que se dio. Bueno, tenemos el mensaje del presidente. Adelante. Declaración de pandemia por coronavirus decretada por la Organización Mundial de la Salud. Pandemia es cualquier enfermedad viral, contagiosa, que se da al mismo tiempo en muchos países. El coronavirus está presente en 117 países con 127.800 casos positivos en el mundo y una tasa de mortalidad baja del 2.5%. El esfuerzo para que el mundo y Panamá salga adelante debe ser compartido. Esta lucha por la salud en contra del virus es una lucha de todos. Todos los días, desde la primera alerta internacional emitida el 30 de enero, hemos tomado decisiones en equipo y actuando de manera progresiva para prevenir, contener y ahora tratar el virus. Por ello, desde el domingo 2 de febrero, instalamos el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud, el CODES, y decretamos vigilancia sanitaria permanente. Panamá adoptó de manera rápida las medidas para la contención del virus, desde el primer caso positivo reportado hasta la suspensión de actividades masivas y clases. Transcurrió solo un día. La experiencia internacional ha comprobado que ese es el camino correcto para contener el virus. El proceso de coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, que hemos liderado desde el primer día de nuestro gobierno, ha permitido enfrentar el virus como un solo equipo, alineado, que sabe lo que tienen que hacer. Estamos atendiendo la pandemia de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tomando medidas desde el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Hago un llamado a mantener la calma, a seguir las indicaciones de los canales de comunicación oficial y colaborar con la información necesaria para la trazabilidad de los pacientes positivos. Panameñas y panameños, a inicio de nuestro gobierno, comunicamos a todos los ministros la disponibilidad de equipos de análisis y evaluación permanentes con el propósito de atender de manera continua los temas relevantes de su sector. También les indicamos el protocolo específico de acción cuando alguno de los temas pasara a una condición nacional o de amenaza internacional. Producto de la pandemia, ayer convoqué a reunión al Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, los estamentos de seguridad y parte del equipo de gobierno para activar los 4 equipos de situación previstos en nuestra hoja de ruta para enfrentar cualquier crisis que afecte los intereses de Panamá. El primer equipo da seguimiento y apoyo al tema específico de amenazas, en este caso, la pandemia,
estableciendo todas las medidas de colaboración y cooperación internacional, intercambio de información sobre las mejores prácticas para mantener a salvo a nuestra población. El segundo equipo trabaja para poner el orden social y la paz en Panamá se mantengan. Detecta las necesidades de coordinación logística y garantiza que la instalación de los cercos epidemiológicos sean eficientes para contener y tratar el virus. Un tercer equipo que atiende el contacto directo con los gremios, los trabajadores y la sociedad civil en general, los escenarios para seguir impulsando el funcionamiento adecuado de nuestro país y facilitar la adaptación de todos los sectores a las medidas tomadas para contener el virus. Un cuarto equipo es el Consejo Consultivo Económico, que tuvo su primera reunión el pasado 19 de febrero para estudiar los escenarios y mitigar el impacto de la hoy pandemia, que desde entonces el equipo evaluaba la dimensión del impacto económico que representa el coronavirus. Este cuarto equipo analiza, coordina con todos los sectores del país y sugiere las acciones que tomamos y tomaremos para mitigar el efecto de la pandemia. Panameños, los necesitamos a todos. La salud de todos es la prioridad. Hemos tomado las precauciones y medidas para el abastecimiento de insumos médicos, materias primas y otros bienes necesarios para la prevención, contención y tratamiento de la pandemia. Hemos tomado medidas y les aseguro que tomaré las decisiones y acciones necesarias por muy contundentes que parezcan. Considerando lo anterior, mañana presentaré al Consejo de Gabinete el decreto para declarar estado de emergencia nacional y poner a disposición de todos los recursos para hacerle frente a la necesidad de la población en materia de salud, seguridad y economía. Para evitar el desabastecimiento e incremento injustificado de precios en productos de limpieza y aseo personal, se decretan las siguientes medidas. 1. Eliminar el acaparamiento, limitando el número de artículos de primera necesidad que cada particular pueda adquirir. En ese sentido, hemos recibido la colaboración de muchos establecimientos. 2. Determinar un margen máximo para la comercialización de los artículos de limpieza y aseo personal. 3. Establecer mecanismos ágiles para la obtención de los registros sanitarios de los productos que los requieran. 4. Cero arancel a la importación de estos productos. 5. Garantizaremos la compra de 20 millones de balboas en carnes y granos para el apoyo de los productores nacionales. Además, solicité al ministro de Economía y Finanzas que flexibilicemos el régimen tributario mediante el diferimiento del pago de impuestos, tasas y gravámenes para aquellos patronos que se acojan a tales beneficios. Todo esto condicionado a que las empresas no reduzcan su fuerza laboral, es decir, que mantengan contratados a todo el personal y colaboradores que trabajan con ellos hoy. Asimismo, instruí a la ministra de Trabajo para que aplique las normas que permitan a las empresas adecuar la jornada laboral en función a la naturaleza de su negocio. Le pido a toda la empresa privada y le instruyo al gobierno que apliquen la nueva ley de teletrabajo en la medida que sea posible para mantener a la mayor cantidad de personas en su casa. Hemos tomado estas medidas para contribuir a conservar los empleos de los panameños y apoyar a las empresas. He solicitado a la Superintendencia de Bancos establecer medidas temporales que permitan a las instituciones bancarias disponer de mayor liquidez que estimule facilidades crediticias de apoyo al sector privado por un monto equivalente a 1.252 millones. Es decir, poner a disposición
1.252 millones adicionales para nuestra economía nacional. Panameñas y panameños, nuestro país cuenta con extraordinarios científicos, médicos, enfermeras, investigadores, personal técnico, administrativo y de seguridad pública dispuesto a entregar su vida de ser necesario para protegernos a todos. Me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Nadie dijo que iba a ser fácil y ante esta pandemia confío plenamente en la capacidad de nuestro noble pueblo de unir fuerzas para resolver problemas, multiplicar soluciones y avanzar todos en la misma dirección. Quiero compartir con ustedes, de tantos mensajes que recibo, un párrafo de una poesía. Y cito: la paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo. Cierro comillas. Panameños todos, unidos con organización, disciplina, solidaridad y coraje. Ese es el llamado que hace la patria para enfrentar esta pandemia. El mundo, Panamá, vive una pandemia, pero de esta saldremos juntos y fortalecidos. Toda tormenta, o huracán, o pandemia, por muy fuerte que sea, pasará. En nuestro camino, ninguna batalla, ninguna pelea, ninguna adversidad, por dura que parezca, nos va a intimidar ni vencer. Que Dios bendiga a nuestra patria. Bien, ahí escuchábamos el mensaje a la nación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, precisamente haciendo un llamado a la calma a todos los panameños y panameñas y también hablando de las medidas que ha tomado el gobierno nacional precisamente con este brote de COVID-19 que se ha dado en nuestro país, hablando claramente que pues su gobierno ha estado trabajando desde hace meses para mitigar pues todo el impacto que va a tener seguramente este brote de coronavirus. Y también, Augusto, pues el presidente de la República hablaba que precisamente el día de mañana va a presentar ese decreto para poder declarar Panamá en estado de emergencia. Así es, definitivamente que el presidente pues también ha mostrado el trabajo que se ha realizado interinstitucionalmente, sobre todo con los diversos ministerios y organizaciones e instituciones del gobierno que tienen que ver tanto con el mundo laboral, también habló con el mundo del agro, toda la organización que se requiere y el apoyo que se le va a brindar a todos los productores a nivel de granos, a nivel de carne, para que también puedan seguir adelante con esta misión tan importante que es la alimentación del pueblo panameño. Es decir, un momento de contingencia donde se tienen que tomar decisiones pues de alguna manera firme, como se está realizando, gracias a Dios, y por eso es importante, amigo televidente, que usted nos sintoniza. Este canal es el canal de la Arquidiócesis de Panamá, es un canal de la fe, por eso se llama Fe TV. También necesitamos que usted, amigo televidente, se une en oración al pueblo panameño, a todos nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes y de todas las denominaciones religiosas de nuestro país, que nos unamos en oración. Ese es el llamado que está realizando nuestra iglesia, ese es el llamado que está realizando a todos los cristianos, para que con la oración también imploremos a Dios para que dé sabiduría a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, para tomar esas decisiones y que también reine la cordura, reine la paz, reine la confianza en Dios, pues de que Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado, Dios nos ama. Y por ende, pues estamos todos llamados a contribuir con nuestro granito de arena también, con las medidas de salubridad que tenemos que tener y también, por supuesto, espiritualmente también con la oración.
Así es, Augusto, y precisamente veíamos imágenes, estamos también a la espera que arranque esta conferencia de prensa liderada por la ministra de Salud, Rosario Turner, y también todos los doctores que precisamente le acompañan, también para aclarar todas las inquietudes que hay. Allí vemos imágenes que está llegando la ministra precisamente a esta mesa, entonces quiere decir que en pocos minutos vamos a arrancar entonces ya esta conferencia de prensa luego que hemos escuchado este mensaje a la nación del presidente de la República, quien también invita a todos los panameños precisamente a tomar las medidas que ya se han recordado en varias ocasiones, esas medidas de prevención que a nivel mundial en todos los países que se ha dado este brote de coronavirus se ha tomado, y pues el pueblo, el pueblo de cada país, precisamente pues la población es la que ha ayudado a mitigar, tomando esas medidas de prevención que pues ha dictado la Organización Mundial de la Salud, y precisamente pues Panamá también está involucrado en esto. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de la ministra. Gracias a las acciones intersectoriales y la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, con esa cooperación internacional de la Organización Panamericana de la Salud, venimos desarrollando importantes estrategias para la contención del virus en nuestro país, pero al mismo tiempo medidas para la preparación para mitigar los efectos que se pueda presentar con COVID-19 en nuestro país. Quiero anunciar que a pesar que el comportamiento de los casos en el país y de lo que la experiencia internacional demuestra, que el 80% de las personas tienen pocas complicaciones y que prácticamente son casos leves, hemos tenido la oportunidad de que la Caja del Seguro Social haya habilitado dentro del complejo hospitalario una unidad con 11 camas de intensivo debidamente equipadas para poder atender casos exclusivamente para el tema de coronavirus. Asimismo, el Ministerio de Salud Santo Tomás, una nueva unidad para poder atender pacientes en el caso que se complicaran, porque nosotros nos estamos anticipando a escenarios en donde se pueda requerir la atención para pacientes que en algún momento pudieran presentar casos que requieran este tipo de intervenciones sanitarias. Y el Hospital Santo Tomás tiene no solamente las camas, sino también todo lo que es el tema de los ventiladores, todos los monitores, 12 unidades, o sea, 12 instalaciones, 12 camas, 12 ventiladores, todo el equipamiento correspondiente. En relación a los casos reportados, el día de hoy estamos presentando que por la búsqueda intensiva y activa que viene efectuándose dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, hemos encontrado en este momento la presencia de un total de 27 casos para el reporte del día de hoy, señalando que nosotros tenemos un momento de corte a las 4 de la tarde. El Ministerio hace un corte del número de pacientes y esto es importante para que sepas que tenemos que validar la información que nos suministran el Instituto Conmemorativo Gorga en función de los casos que la prueba salga positiva. Quiero destacar que la mayoría de los casos corresponden a personas mayores de 40 años y que 21 de ellos, o sea, realmente alrededor del 75%, no han requerido hospitalización. Y por el otro lado, estos pacientes se encuentran en atención domiciliaria y en este momento tenemos el reporte de 4 pacientes que se encuentran a nivel hospitalario y con mayor detalle la directora general de salud posteriormente va a presentar el estatus de la situación
del comportamiento de COVID-19 en nuestro país. Es importante señalar que paralelamente a las acciones que se vienen efectuando en materia de salud, hemos estado efectuando acciones estratégicas e intersectoriales por la preocupación que se ha generado en la población de no poder disponer de alimentos, de medicamentos e incluso de insumos para el tema de la bioseguridad, como gel alcoholado y todo por ello. Nos hemos reunido con el ministro de Comercio, con una reunión que tuvimos con la Cámara de Comercio el día de hoy, para establecer mecanismos para poder de alguna manera garantizar un control adecuado para que toda la población pueda disponer de todos los recursos que se requieren para la intervención y los cuidados en casa. El Ministerio de Salud también ha estado tomando una serie de medidas que yo creo que es importante y fundamental que tengamos claridad. El día de hoy tomamos la decisión, son las decisiones que toma el Ministerio de Salud, la toma en nombre del Gobierno Nacional y de las acciones intersectoriales con el COE. Tuvimos la presencia de una serie de turistas que habían llegado al país a través de un crucero y el Ministerio de Salud hizo la coordinación con el Ministerio de Seguridad porque no se habían establecido los mecanismos de comunicación oportuna y algunos de ellos venían de lugares de riesgo por la situación de que ya se habían reportado dentro de los países de riesgo para el país. Así que tomamos la decisión de articular los esfuerzos entre el Ministerio de Seguridad y Migración para poder lograr la conectividad de ellos en el aeropuerto sin tener que llegar al territorio nacional a través de una acción intersectorial para que el flujo de ellos dentro del territorio de Panamá no se presentase de manera espontánea y no poner en riesgo a la población. En el día de hoy quiero además aprovechar la oportunidad. Creemos y estamos convencidos que la mejor estrategia para la tranquilidad de la población es seguir suministrando toda la información requerida, no solamente a través de las redes del Ministerio, a través de comunicados y a través de estas ruedas de prensa. Le he solicitado al equipo de prensa de la Presidencia y al del Ministerio de Salud verificar la metodología que vamos a seguir desarrollando en las ruedas de prensa, dado que el número de personas que se encuentran en este recinto sobrepasan la disposición que el Ministerio de Salud ha dado de evitar las aglomeraciones por arriba de 50 personas. La metodología se la vamos a dar a conocer, pero los vamos a mantener comunicados. Va a haber ruedas de prensa, pero no podemos tener tantas cámaras, cada medio tenga, sino buscar un mecanismo que tenga una sola señal y vamos a reducir el número de personas que puedan de alguna manera a través de este mecanismo exponerse a acumulación de personas, porque la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud es con toda la población y sobre todo con elementos claves, como son los trabajadores sanitarios y como son los medios de comunicación. Nuestro deber también es cuidarlos a ustedes, porque ustedes están colaborando de una manera tan armónica y tan adecuada que están colaborando para que en el país se tenga la comunicación necesaria y la tranquilidad que todos los panameños y panameñas se merecen. Doctora, le doy la oportunidad para que pueda presentar el informe al país. Muy buenas noches, señora ministra de Salud, personalidades de la mesa principal, invitados especiales, medios de comunicación. En el día de hoy estamos presentando los resultados del corte que hicimos a las
4 de la tarde. Todos los días, a esa hora, recopilamos toda la información de lo que se ha trabajado durante el día y lo traemos aquí para exponerlo. Tenemos 27 casos confirmados y tenemos una distribución por sexo de 12 casos en mujeres y 15 casos en varones. Eso hace un balance de acuerdo a lo que se está presentando a nivel internacional, donde la afectación se ve mayormente en el sexo masculino. Y aquí la proporción se mantiene, 56% los varones, 44% las mujeres. De todos estos casos, tenemos, de acuerdo a su ubicación, tenemos en este momento 2 pacientes en cuidados intensivos y 3 pacientes hospitalizados. En cuarentena en casa tenemos 21 personas que representan el 74% de todas las personas que estamos viendo en este momento. Y eso también se corresponde con las cifras que estamos viendo a nivel internacional. Tenemos actualmente 3.800 viajeros en seguimiento y hemos revisado un número de contactos alrededor de 131 contactos. La gráfica que vemos en la parte de abajo, de barras amarillas, nos muestra la distribución por corregimiento de residencia de cada una de esas personas. El 55% de los pacientes se presentan en la región de Panamá Centro, 26% de los pacientes en Panamá Norte, 7% de los pacientes en la región de Panamá Oeste y 12% en San Miguelito, distribuidos de la siguiente forma. En Panamá Metro, 5 casos en San Francisco, en Bellavista, 3 casos en Juan Díaz y 4 casos en Betania. En San Miguelito tenemos un caso para cada corregimiento de los que voy a mencionar: Amelia Denis de Icaza, Rufina Alfaro y Omar Torrijos. En Panamá Oeste tenemos 2 casos, uno en el corregimiento de Nuevo Emperador y uno en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemenas. Y en Panamá Norte tenemos 3 casos en Las Cumbres, 2 casos en Caimitillo y 2 casos en Ernesto Córdoba. De todos estos pacientes, hemos hecho hoy una exhaustiva investigación que nos ha llevado a tener 131 contactos. Ya tenemos el informe preliminar que lo vamos a estar presentando en el día de mañana, una vez que concluyan todas las investigaciones que estamos haciendo de manera profunda. Hemos ido casa por casa, contacto por contacto, diferenciando cada uno de los elementos y sobre todo el equipo de salud trabajando con las personas afectadas en el colegio Monseñor Beckman. Señora ministra. Muchas gracias. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con la colega Sujei Fernández de Panamá América. Buenas noches, señora ministra, y también a los miembros de la mesa principal. Mi primera pregunta corresponde a los 13 casos que nos acaba de confirmar, siendo un total de 27 casos confirmados por coronavirus aquí en Panamá. ¿Esas personas contrajeron el virus aquí de manera local o si nos puede detallar también si esas personas realizaron un tipo de viaje y se enfermaron allá y luego regresaron acá a su país, a Panamá?
En segundo lugar, quiero preguntarle también, señora ministra, hablaba usted de que ya había conversado con personal de la Caja de Seguro Social y también del Santo Tomás para hacer un trabajo en conjunto e incluso tener una sala para estas personas que puedan padecer del coronavirus. ¿Cómo se va a hacer si es realmente un equipo técnico el que va a trabajar exclusivamente de médicos especialistas con estos posibles pacientes tanto en la Caja de Seguro Social como en el Santo Tomás? Para que obviamente tampoco haya ese roce pues, con los otros pacientes que ya están hospitalizados y con otras enfermedades también crónicas. ¿Y cómo se va a hacer con el asunto de los familiares que ingresan a ambos hospitales? Si se va a hacer algún tipo de regulación, si se les va a tomar también la temperatura, ¿qué tipo de regulación ustedes van a tener con los familiares que ingresan a visitar a los pacientes que están dentro de ambos hospitales? Gracias. Primero partiría por decir que no tenemos que tener unidades de cuidados intensivos exclusivas para coronavirus, porque no estamos hablando de un virus que se transmita a través de aerosol. O sea, realmente es un tema de transmisión que no requiere ese tipo de medidas, pero son unidades adicionales que tenemos para darle mayor capacidad de respuesta al sistema sanitario y que incluso no solamente lo estamos haciendo en la planificación para el área metropolitana, sino que para el interior del país estamos adquiriendo los equipos para poder aumentar la capacidad resolutiva para las distintas provincias y regiones. Desde la perspectiva del recurso humano, nosotros no solamente estamos dispuestos a comprar equipos, insumos, sino que también a la contratación. De hecho, el señor presidente nos ha dado la oportunidad del nombramiento de 20 médicos y enfermeras para la modalidad de visita domiciliaria en la base de datos que tiene el Ministerio de Salud y en la coordinación que estamos haciendo con las asociaciones de organizaciones médicas. También ya tenemos incluso la programación en el caso que fuese necesario para turnos de médicos intensivistas que adicionalmente para poner a funcionar estas unidades tendríamos que contratar. El detalle de la planificación incluye esos elementos. Y así como nosotros le hemos planteado a la Cámara de Comercio, a todas las empresas y le estamos pidiendo incluso a los administradores de los PH, es muy importante comenzar a que en todas las instituciones y nosotros que somos parte del modelo sanitario, que todos los visitantes se restrinjan a la cantidad mínima por cada uno de los encamados y también que se cumpla con todas las medidas necesarias para hacer tamizaje, como también es el tema de la temperatura. Si contrajeron la enfermedad de manera local o estuvieron en algún viaje para que nos pueda aclarar, por favor. Sí, nosotros podemos decirles que tenemos de esos 27 casos, son personas que han estado regresando al país, todos son panameños, que han regresado al país y que han estado, tienen antecedentes de viajes. Solamente hay 4 que nosotros el día de mañana vamos a hacer una exposición mucho más profunda en función de la investigación que estamos culminando en conjunto con todos los estamentos de seguridad y conjuntamente con la Caja del Seguro Social, que son los casos del Colegio Monseñor Beckman. Pero de los otros casos que quedan, tenemos casos que han venido de España, de Cuba, de Estados Unidos, de Francia, Puerto Rico, y tenemos la
Bien amigos, y vamos a continuar entonces con FETV Diario luego de escuchar las declaraciones precisamente de este equipo que está llevando pues todos los casos que tienen que ver con el COVID-19 en nuestro país. Bien, y la Iglesia panameña ha adoptado medidas tras los casos de coronavirus que se han reportado en Panamá. Desde el pasado lunes en suelo panameño. Entre las medidas están la suspensión de las misas sabatinas y dominicales. Esta suspensión será exclusivamente para la Arquidiócesis de Panamá. Suspender las misas de sábado en la tarde y el domingo rige en estos momentos para el territorio de la Arquidiócesis de Panamá, desde San Carlos hasta Tortí. Que son 96 parroquias, ¿verdad? Incluso puedo decir que casi se verían privadas con más de 400.000 personas que asisten a la Eucaristía Dominical. Los casos de coronavirus en Panamá siguen aumentando y es por esto que se han buscado métodos para evitar más contagios entre la población panameña. Los representantes de la Iglesia Católica destacaron que es necesario mantener la calma y mencionaron que los matrimonios y honras fúnebres deben realizarse con la menor cantidad de personas posibles. Durante todos estos días, cuando ya se escuchaba mucho sobre lo que era este virus, la asistencia a la iglesia no bajó, ¿no? Sino que al contrario se incrementó, pero sí la gente estaba muy al tanto y siempre se les recordaba pues ya lo que la iglesia o el arzobispo decía pues sobre el lavado de las manos. Siempre al final de la Eucaristía se les recordaba sobre el lavado de las manos. Igualmente durante la comunión también se les pedía a los fieles recibir la comunión en las manos y se les decía por qué, es una falta también de caridad, de amor hacia el hermano. Igualmente se le pedía que no siguieran las manos en el momento de la misa, sino que se utilizara otra forma de saludo o de paz. No sabemos, la parroquia San Juan Apóstol es una parroquia bastante grande y sí hemos estado siguiendo, diríamos, detenidamente cada una de las orientaciones que da el arzobispo, ¿no? Porque para nosotros el arzobispo va a ir diciendo que en cada momento lo que vamos haciendo cada sacerdote en las parroquias. En cuanto a las misas sabatinas y dominicales, serán transmitidas a las 8, 9:30 y 11 de la mañana por la pantalla de FETV y la frecuencia 94.1 de Radio Hogar, por lo que piden a los fieles vivir las transmisiones en familia y hacer la comunión espiritual. Insistimos también, se estarán haciendo transmisiones a través de los medios. Está la misa que lleva más de 40 años a nivel nacional a las 8, a las 9:30 tendremos también otra Eucaristía, a las 11. También muchas parroquias estarán utilizando sus nuevas plataformas para poder acercarse a los hogares y también las iglesias van a estar abiertas. Estamos motivando a los sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión que puedan estar allí por si las personas también puedan llegar a comulgar después que han celebrado y participado de la Eucaristía a través de la televisión. El Ministerio de Salud exhorta a la población a hacer cambios en su diario vivir y recalcan que el constante lavado de manos es la mejor barrera de protección contra el coronavirus. Vamos a evitar algunos actos religiosos. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos, la iglesia está comprometida con la situación mundial, no es una cosa particular de Panamá. Si nosotros tenemos costumbre de ir al cine una vez a la semana, bueno, ya no lo vamos a poder hacer hasta que esta situación pase, esta crisis pase. Si estamos acostumbrados a ir a cenar una vez a la semana, a conocer un restaurante nuevo una vez a la semana, vamos a tener que abstenernos. Es importante mencionar que las otras diócesis del país, dependiendo de la evolución del COVID-19 en Panamá, asumirán las respectivas medidas preventivas. Ramsés Betancourt, FETV Diario. El Centro de Llamadas 169 triplicó su capacidad de atención para todas las personas que provienen de países afectados o tienen algún tipo de sintomatología, tos, fiebre o problemas respiratorios.
y que necesiten una consulta referente al COVID-19. La ministra dio órdenes de adecuar una línea para dar seguimiento a las personas que están bajo monitoreo. Era bajo la línea 169. En ese momento comenzamos a tener una estadística de más o menos 280 a 300 llamadas. Sin embargo, hemos tenido alta demanda de estas llamadas. Fuimos migrando, subimos en fases de aumentar el recurso humano, aumentar las líneas y comenzamos a tener todavía más llamadas de parte de la comunidad. Entre esas un par de que eran falsas, un 50% que estaban afectando el desempeño y la respuesta oportuna de parte de lo que eran las personas que reciben las llamadas y el personal médico que asesora. La ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, se reunió con miembros del comité y supermercados afiliados a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá con el fin de desarrollar estrategias de salud pública con el sector empresarial del país. La titular de Salud agradeció a la CIAP el apoyo que han puesto a disposición del Ministerio de Salud en la adquisición de insumos y medicamentos, productos de higiene, alimentos y control de precios a beneficio de la ciudadanía que ha mostrado interés en proteger su salud. Por otro lado, la Dirección de Provisión de Servicios de la Salud entregó 2 ventiladores al Hospital Santo Tomás. Con esta entrega se complementa una sala para la atención de 12 personas que pudieran necesitar ventilación mecánica, rayos X, tomógrafo y un personal de médicos y enfermeras altamente capacitado para la atención que requiera el paciente en cuidados intensivos afectados por COVID-19. De 2 ventiladores adicionales, de una compra de 5 que se hicieron. Estamos habilitando la sala de cuidados intensivos aquí con la doctora Ana Yancy Díaz, jefa de esta importante sala que está preparada con las primeras 12 camas donde vamos a recibir los primeros 12 casos que sean necesarios que se le brinde el cuidado de acuerdo a su gravedad, para brindarle a la comunidad la seguridad de que van a estar atendidos como se merecen. Tenemos profesionales de primer nivel, la motivación está alta, estamos preocupados por su seguridad, tanto al equipo de trabajo, para que estén motivados a esperar a la población que en caso necesario sea traída o brindemos los servicios para poder tenerlos aquí. Limpiezas profundas es lo que está haciendo el Metro de Panamá como medida preventiva para evitar que los casos de COVID-19 sigan aumentando. La línea 1 y 2 del Metro de Panamá en los últimos años se ha convertido en el principal medio de transporte público en la ciudad de Panamá, pero con la confirmación de los primeros casos de coronavirus, las medidas de limpieza han sido reforzadas considerablemente. Continuamos reforzando nuestras medidas de limpieza y sanitización, no solamente de estaciones, sino de toda nuestra flota de trenes. Acabamos de visualizar una demostración de ese procedimiento de desinfección que vamos a ejecutar una vez al día, una vez finalizado el servicio comercial, para que los 47 trenes de la flota del Metro de Panamá estén debidamente desinfectados antes del inicio comercial de cada día. Ese jueves, en los patios y talleres ubicados en Albrook, las autoridades del Metro de Panamá hicieron una demostración de cómo se está llevando a cabo la limpieza dentro de los trenes antes de prestar el servicio comercial a miles de usuarios. Nosotros con estas medidas también hacemos un llamado a los usuarios que esto es una tarea conjunta, ¿sí? El cuidado de cada ciudadano, seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, de lavado de manos, toser con un pañuelo, no estar saludando con besos. Y el Metro de Panamá está poniendo todo su esfuerzo y su empeño para que la flota e instalaciones estén desinfectadas, estén debidamente limpias, evitar el contagio y así entonces brindar ese transporte y esa movilidad a nuestros usuarios de una manera segura. El número de pasajeros en las líneas del metro han disminuido considerablemente, y es que tras la suspensión de clases en las escuelas oficiales, particulares y universidades, la cantidad de usuarios no es la misma que se registró el pasado lunes 2 de marzo, cuando inició el periodo escolar. Actualmente hemos identificado una demanda de usuarios en la red de metro. Es muy importante destacar que
Esta baja en la demanda es muy habitual en los meses de enero y febrero debido a las vacaciones escolares. El año escolar inició el 2 de marzo y en ese entonces vimos el aumento natural histórico en la demanda de metro. Dado que han suspendido las clases en la ciudad y bueno, ahora a nivel nacional, hemos vuelto a identificar esa baja en la demanda debido a la ausencia de estudiantes. El Metro de Panamá informó que en los últimos días han estado reforzando la limpieza en trenes y estaciones siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Las líneas 1 y 2 del metro cuentan con 47 trenes que brindan el servicio comercial a los panameños. Ramsés Betancourt, FTV Diario. La Caja del Seguro Social informa que para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de la población, suspende temporalmente la consulta externa en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Hospital Irma de Lourdes Sanetatos y el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera. Los pacientes que tienen citas programadas con algún especialista en las citadas instalaciones serán atendidos el mismo día que les correspondía, pero en la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, conocida como la Policlínica Pediátrica, ubicada en calle 25 Caledonia, desde la 1 de la tarde en adelante, a partir del lunes 16 de marzo. Estas citas deben ser reconfirmadas a través del centro de contacto de la Caja del Seguro Social. Usted puede llamar al teléfono 800-0277. Aquellos que requieran recetas para medicamentos de uso prolongado se les darán en ciclos de 3 meses en su cita correspondiente. Bien, y continúan las reacciones con respecto al tema de las aseguradoras ante los casos de coronavirus. El diputado de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, dio a conocer su opinión. Tuve que hacer una explicación clara sobre las aseguradoras que se están cubriendo estos seguros privados, de verdad, de médicos, y que todavía hasta la fecha no se han pronunciado, sinceramente no lo han hecho todavía. Ayer tuve yo la oportunidad de llamar a mi secretaria, a mi asistente, dile, voy a hablar directamente al Hospital Nacional, yo quiero hacerme mi prueba particularmente para no darle carga tanto al gobierno. Y lo que me dijeron que tenía que depositar $3.000 para poder hacerme una prueba de esta magnitud. Son cosas que de verdad me molestan, me indignan, que como la empresa privada, cuando tenemos una situación tan complicada en nuestro país, no aportan nada. Yo me siento bien molesto con la situación que se está dando ahora mismo. Y en otra información, Centro Regional Universitario de Veraguas suspende labores parcialmente. No se atenderá público, clases de posgrados y maestrías. Las consultas se atenderán vía web. Como una medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19, coronavirus, hemos tomado la decisión de hacer el cierre parcial del Centro Regional Universitario de Veraguas. Ese cierre parcial significa que nos vamos a quedar con el personal mínimo necesario de funcionamiento. Suspendemos la atención al público y los profesores con dedicación a tiempo completo que deben venir a diario a firmar una lista de asistencia, pues ya no van a tener que hacerlo durante este periodo de tiempo. Buenas noches, amigos televidentes. Quiero compartir con ustedes una nota publicada en el periódico El País de España el día de hoy. La nota tiene fecha 12 de marzo de 2020 y tiene que ver con lo que hablábamos ayer, justamente con este tema del COVID-19 o coronavirus. Titular: China da por superado el pico de transmisiones de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se han registrado 15 positivos, 8 de ellos en Wuhan. Para China ha llegado el día que había estado esperando con ansiedad. La Comisión Nacional de Salud ha declarado este jueves que se ha dejado atrás el pico de epidemia de la COVID-19, que en este país ha infectado a más de 80.000 personas y matado a más de 3.100. El anuncio llega exactamente 7 semanas después de que se impusiera el bloqueo por cuarentena a la ciudad de Wuhan, el foco de la enfermedad, y el país entrara en un largo periodo de parálisis económica
y social del que solo ahora empieza a atisbar la salida. La declaración del portavoz de la comisión, Mi Feng, llega cuando China ha vuelto a registrar su número más bajo de nuevos contagios desde el comienzo de la crisis. En total, 15 casos, de los que solo 8 se han detectado en Wuhan y 6 son importados de otros países. Además, han fallecido 11 personas. Es la primera vez que desde que se confirmó la gravedad de la epidemia a mediados de enero, que las nuevas infecciones en Wuhan se cuentan por cifras de un solo dígito. Los casos nuevos siguen reduciéndose. Creemos que hemos superado el pico del brote actual, que se mantiene en un nivel bajo. La atención médica debe ser la máxima prioridad, pero no tenemos que relajarnos. Tenemos que aumentar los esfuerzos de prevención y control, ha declarado Mi. En una muestra de que la situación empieza a dar muestras de una tímida recuperación, las autoridades de la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, han anunciado que comenzará a relajar sus medidas de cuarentena, las más duras de todo el país y que afectan a 70 millones de personas. En cuanto a ciudades y comarcas donde se registran casos desde hace días, se trata de las ciudades de Qingyang, Shizhou y los condados de Gong'an y Sushi, con una población conjunta de unos 2,7 millones de habitantes. Y sigue la nota del periódico El País de hoy. 7 semanas, imagínense, 7 semanas después de que se tomó la decisión de la cuarentena, es que hoy comienzan a registrar descensos en el punto más alto o en el pico de la curva. Y de un solo dígito en Wuhan, de las 15 que han encontrado, corresponden de un solo dígito a Wuhan, que es donde está el foco o donde toda esta historia comenzó en China y en el resto del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Reiterar lo que los expertos nos están diciendo, no lo que digo yo, lo que están diciendo los expertos. Panamá va a pasar por un momento de mucho contagio, algunos en situaciones de gravedad, ojalá pocos o ningún deceso, y luego desciende la curva, que es lo que le está pasando a China, un país de 1.200, 1.300 millones de habitantes. En la medida, reitero, y no quiero pecar de necio, que sigamos las instrucciones de los médicos, de los científicos, del Ministerio de Salud, en esa misma medida disminuiremos los niveles de contagio. Tengo que aplaudir la decisión de la Iglesia Católica, suspende las misas de sábado y de domingo. Aquí en FETV usted las podrá ver, las misas, y al igual que por radio, a través de Radio Hogar. Se elimina la paz, o sea, el estrechón de mano en la paz. Al momento de la comunión la recibirán en la mano, etcétera, etcétera. Medidas que la Iglesia Católica, como parte de esta sociedad panameña, asume para contribuir nuevamente a disminuir los altos niveles de contagio. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Entiendo que no van a tolerar sino hasta, creo que 50 cantidad de feligreses en las iglesias, etcétera. Eso es lo correcto. Esas son las decisiones que se toman responsablemente en una sociedad. Contribuyamos todos a seguir al pie de la letra esas indicaciones que nos da el Ministerio de Salud, reitero, para disminuir los niveles de contagio. Contagio va a haber y van a seguir aumentando, pero dependerá de nosotros que esos contagios se multipliquen o se eleven a la enésima potencia. Continuamos con más información. En el segundo bloque, algo de economía, las finanzas del país y el COVID-19. Eso será en el segundo bloque. Iniciamos con las eclesiales. Oficina del Vaticano, encargada de ayudar a necesitados, ha cerrado, pero toma medidas para seguir funcionando a pesar del tiempo de cuarentena que vive la Santa Sede.
El Vaticano amplió las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Cerró la limosnería apostólica, la oficina encargada de ayudar a los necesitados. En estos momentos difíciles ha puesto a disposición el número personal del llamado limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, y las solicitudes de ayuda podrán ser enviadas por correo postal. Roma se adapta a las medidas del gobierno para contener la pandemia. Incluso las misas públicas están suspendidas en el corazón de la cristiandad, aunque no es una excusa para no rezar. Aunque hay ambiente apocalíptico, nosotros venimos a rezar por nuestro hijo, que está en terapia intensiva sufriendo de un virus, aunque no es el coronavirus. Esto es algo surreal. De verdad que es insólito pensar que no podemos entrar al Vaticano, no podemos ir a misa, que está todo cerrado. Bueno, las medidas de seguridad son bastante fuertes. Entre ellas, las fuerzas del orden aseguran que los que no tienen un motivo justificado para estar en las calles se queden en sus casas. En su misa virtual, el Papa Francisco ha pedido a todos los fieles que se unan en oración por los gobernantes de cada uno de los países que presentan casos de COVID-19. El Papa apoya las medidas extraordinarias que se están tomando en Italia y en otros países para contener la epidemia. Io vorrei chiedervi di pregare per le autorità. Les pido que recen por las autoridades. Ellos deben decidir y muchas veces tomar medidas que no agradan al pueblo, pero es por nuestro bien. Y muchas veces las autoridades se sienten solas, incomprendidas. Recemos por nuestros gobernantes que deben tomar decisiones sobre estas medidas, que se sientan acompañados por la oración del pueblo. Antes de comenzar la misa, el Papa también ha recordado a los principales afectados por el coronavirus. Continuamos a pregar. Sigamos rezando juntos en esta etapa de pandemia, por los enfermos, por sus familiares, por los padres con hijos en casa. Francisco está celebrando la misa sin peregrinos, solo ante sus colaboradores más cercanos. Se retransmite en directo como solidaridad con los lugares donde no puede celebrarse la misa. Bien, amigos televidentes, vamos a realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones, sobre todo del mundo internacional. Así es, no le cambie, ya volvemos con FETV Diario. Iniciamos con las internacionales. La guerra en Siria entra en su 10º año sin salida a la vista. La devastadora guerra en Siria cumple 10 años. Los sirios que salieron a la calle en marzo de 2011 para reclamar democracia y libertad nunca habrían imaginado que su revolución se transformaría en un conflicto que ha causado más de 380.000 muertes. El movimiento se extinguió, pero con la represión surgieron facciones rebeldes financiadas y armadas por algunos países del Golfo y apoyadas por los occidentales. El conflicto se complicó con el ascenso de los yihadistas, principalmente del grupo Estado Islámico. 9 años después, el presidente Bashar al-Assad parece más inamovible que nunca. Apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah libanés, su régimen ha recuperado más de 70% del territorio, donde solo queda ahora un frente principal, la región de Idlib en el noroeste, que representa el último gran bastión yihadista y rebelde. Pese a la erradicación en marzo de 2019 de su califato en Siria por fuerzas kurdas apoyadas por una coalición internacional dirigida por Washington, el grupo Estado Islámico sigue llevando a cabo ataques mortales. La guerra ha devastado la economía y ha arrasado decenas de ciudades, provocando el éxodo de más de 11 millones de personas en lo que ya es la mayor ola de desplazamientos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Los campos de refugiados están desbordados y los desplazados buscan un techo donde pueden vivir. En Idlib, decenas de familias han encontrado refugio en una prisión abandonada. Salimos del pueblo por los bombardeos brutales y vinimos a Idlib. Vivimos en esta prisión en la que hay unas 95 familias viviendo.
En cada celda viven 3 familias por falta de espacio. Los precios de renta de casas son altos y los campos están llenos. Este lugar es para criminales, asesinos y ladrones. Tenemos que vivir aquí por la presión poblacional en Idlib en general. Incluso los campos están llenos y no hay lugar para vivir. En Damasco no hay bombardeos, pero la guerra también se siente. ¿Cómo puedo olvidar la guerra? Incluso después de 10 años no puedo olvidarla. La guerra se llevó a la gente que más quiero, se llevó a mi hijo. Se llevó el brazo izquierdo de mi cuerpo y me dejó una fractura permanente en la pierna. Se llevó mi casa y mi coche. Se llevó toda mi vida. Mis hijos huyeron, sus hogares fueron destruidos. Nuestra casa fue destruida. Mira esta humillante vida. No me queda nada ahora, nada excepto mi fe. En el territorio sirio aún se enfrentan potencias internacionales y regionales, particularmente Rusia y Estados Unidos o Turquía, Israel e Irán. A pesar de la retirada iniciada a fines de 2019, sigue habiendo tropas estadounidenses en el noreste donde los kurdos gozan de una semiautonomía. Según la ONU, una ofensiva lanzada en diciembre provocó la huida de alrededor de 1 millón de personas hacia la frontera turca, haciendo temer a Turquía un nuevo flujo en su territorio, donde ya acoge a 3,6 millones de sirios. Buses sin pasajeros circulan por las calles vacías. Es esta una imagen poco común que presentan varias ciudades en Italia. Un cielo azul y un sol brillante reinan en Italia, el mejor escenario para conocer sus célebres monumentos y hermosos paisajes. Pero el jueves, sus lugares más emblemáticos, normalmente atestados, presentaban estampas dignas de postal, sin visitantes. Parece irreal. Tengo 76 años, nunca había visto algo así. Como cada día, Giuliano leía el periódico frente al Panteón de Roma, pero fue obligado a retirarse. Siempre estoy aquí, pero hoy es definitivamente un día especial. Tenemos que hacer esto si buscamos controlar este problema del virus. Los contagios del coronavirus en Italia superan los 12.000, con más de 800 personas fallecidas, casi todas en el norte. Ante el temor de que la enfermedad se propague al resto de la península, el gobierno adoptó medidas draconianas que afectan a los 60 millones de italianos. Además de ordenar el cierre de museos, monumentos y comercios no esenciales, las autoridades pidieron que en las próximas 2 semanas la gente solo abandone sus casas cuando sea estrictamente necesario. Las medidas del gobierno son necesarias. Tenemos que salir de esta situación de emergencia. El turismo, que representa el 13% del PIB italiano y emplea a cerca de 1 millón de personas, ha sido uno de los grandes damnificados de la epidemia. Muchos, intuyendo que la situación podía agravarse, cancelaron sus viajes en las últimas 2 semanas. Y los pocos que quedan en la península tienen 2 opciones: permanecer en su hotel, ya que no pueden ir ni a museos ni a teatros, o volver a casa. El gobierno norteamericano ordenó la suspensión de todos los viajes provenientes de Europa hacia territorio estadounidense. Más restricciones de viaje por el nuevo coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles la suspensión por 30 días de los viajes desde Europa a Estados Unidos a partir de la medianoche del viernes. No obstante, la medida excluye al Reino Unido. Estamos en un momento crítico en la lucha contra el virus. Tomamos una decisión que salvó vidas con la acción temprana sobre China. Ahora debemos tomar la misma acción con Europa. No nos retrasaremos. Nunca dudaré en tomar los pasos necesarios para proteger las vidas, la salud y la seguridad del pueblo estadounidense. Siempre pondré el bienestar de Estados Unidos primero. Durante su discurso, Trump definió como un virus extranjero el patógeno que se expandió por más de un centenar de países en las últimas semanas. Más tarde, el Departamento de Estado hizo una recomendación sin precedentes a todos los estadounidenses para que eviten todo viaje al extranjero, debido al impacto mundial del COVID-19.
Trump pidió también al Congreso adoptar rápidamente un recorte de impuestos salariales para ayudar a los hogares a resistir el impacto económico provocado por el coronavirus. La propuesta no recibió una acogida positiva por parte de los congresistas, incluidos los de su propio partido. El presidente también anunció que diferirá los pagos de impuestos a ciertas personas y empresas afectadas por la pandemia, en una semana negra para Wall Street y los mercados del mundo en general. Y luego de este recorrido por el mundo, volvemos al plano local. Equipo de salud de la Asamblea Nacional toma medidas preventivas y realiza prueba de tamizaje a todos aquellos que ingresen al recinto parlamentario. Como la mayoría de las instituciones, comercios y la población en general, la Asamblea Nacional también tomó aquellas medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud para contrarrestar el incremento de casos de coronavirus en el país. Estamos pasando por un momento en el que tenemos que ser muy responsables y cuidadosos con el tema del coronavirus. Y sabemos que el contagio es por estar en multitudes, por el roce con demás personas, y una forma de bajar ese contagio entonces es limitar conglomeraciones. Por tal razón, la Asamblea ha tomado medidas importantes, como lo son que los diputados no tengamos reuniones dentro de la Asamblea, que en las sesiones estén los medios de comunicación solamente. De acuerdo a los diputados, todo ciudadano debe cumplir con las normativas implementadas por el Gobierno Nacional y aplicarlas en sus hogares y lugares de trabajo. En este momento nos encontramos viendo las medidas que se están tomando con todas las personas y funcionarios que están entrando, y para mí es correcta. Como lo dijo mi compañero, tomar medidas con las personas, con los adultos mayores, preventivas, es lo mejor que se puede estar haciendo en estos momentos. Ahora, nosotros dentro del Pleno también vamos a hacer algunas aportaciones dentro de incidencia, más que críticas, vamos a hacerles aportaciones a la ministra de Salud, a la ministra de Educación, nosotros como diputados lo que pensamos y lo que la sociedad nos transmite. Por su parte, el diputado Tito Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía panameña para que no sean agentes de pánico y desinformación. Además, mencionó que todo diputado que mantenga sintomatologías se quede en su hogar por 15 días aproximadamente. Las medidas se están dando ahora mismo, se están haciendo reuniones menudamente con el presidente de la Asamblea de la Directiva. Estamos proponiendo que, por ejemplo, Panamá Norte es un área roja ya visto y dicho por el Ministerio de Salud. Los diputados empleados que vienen del área de Panamá Norte no están asistiendo a la Asamblea Nacional por el problema que estamos teniendo ahora mismo. Estamos pensando también que ya personal que tengan más de 60 años en la Asamblea Nacional deben ser excluidos de la Asamblea para que no participen en sus labores hasta segunda orden. La Asamblea Nacional también analiza la posibilidad de cambiar el horario de sesión en el recinto parlamentario. Milady Madrid, FTV Diario. Por otro lado, el diputado Javier Sucre propone ante el Pleno de la Asamblea Nacional que se establezca una atención gratuita en los hospitales, policlínicas y centros de salud para que las personas puedan asistir en tiempos de epidemia comprobada. Se brinde la atención médica gratuita a todas las personas que acudan a los centros y policentros de salud de la República de Panamá cuando ocurran casos de epidemia comprobadas. Esta atención debe ser y ofrecerse en el tiempo que dure la alerta de la epidemia en nuestro país, y la cual la estamos presentando porque, escuchando a muchas de las personas, nos marcan que tienen que presentarse a los centros de salud, policentros y algunas instituciones de atención médica, pero sin embargo, si no tienen los recursos para pagar la atención médica, no le están aceptando la atención. Ley de contrataciones públicas genera polémica. Algunos diputados de la Asamblea Nacional solicitan al presidente de la República que vete parcialmente la iniciativa. Después de que se aprobara en tercer debate la Ley de Contrataciones Públicas en el Pleno de la Asamblea Nacional, algunos diputados mostraron su descontento y solicitaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que se vete esta ley, ya que a su consideración deben hacer cambios en algunos artículos, como lo mencionó el diputado Juan Diego Vázquez.
Tristemente, la mayoría parlamentaria del PRD y otros partidos no pudieron entender que sin importar que la ley tenga avances, donde hay un espacito para la corrupción, todo se tumba. No hemos querido entender que la corrupción es como un cáncer, compañeros. Un cáncer que si agarra una partecita de tu cuerpo, luego poco a poco va a ver cómo se apodera del resto. Y por eso es que aunque un 90 o 85% de la ley sea buena, ese 10-15% que tiene vicios fuertes, tengo que decirlos, de corrupción, de faltas a la transparencia, de discrecionalidad excesiva, son los que esta bancada y a otros diputados también le preocupan. ¿Por qué? Uno, se va a decir ahora que la incapacidad para las personas que son condenadas por corrupción va a ser más baja de que aquellas que colaboren con la justicia. Un total contrasentido a lo que el propio PRD por años ha dicho. Por su parte, el diputado Julio Mendoza del Partido Revolucionario Democrático dio a conocer por qué no dio su voto a favor a esta iniciativa y explicó que existen artículos de esta ley que no le convienen a Panamá. Realmente no se excluye a las empresas que hayan realizado un acuerdo de confesión o de delación premiada, como ellos le llaman, mal hecho, de por cierto, y yo creo que eso no le conviene no solamente a este diputado, sino que no le conviene a Panamá. Y ayer nuevamente en tercer debate en conveniencia e inconveniencia lo dije que no le convenía a Panamá. Esto no es algo personal, es algo que la población realmente quiere. Y bueno, darle un mensaje al señor presidente que desde el 2016 que yo lo conocí, que tiene un carácter muy fuerte y un señor muy recto con sus cosas, que vete este artículo. El diputado Vázquez también cuestionó la facilidad que permite esta ley de contrataciones públicas para realizar contrataciones directas que contribuye a la corrupción. Entonces no puede ser que sigamos pensando como país que es mediante la compra directa que vamos a facilitar la forma de hacerlo bien, sino mediante un proceso transparente, rápido y justo, pero que haya un proceso con igualdad de participación y no donde yo escojo usualmente, y como ya hemos visto, con pruebas. Yo no hablo con lo que yo pienso, con pruebas hemos visto cómo este gobierno a sus patrocinadores de campaña ya les ha dado varios contratos directos y eso es penoso, preocupante y triste. El proyecto de ley también establece la creación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas como ente independiente e imparcial que tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional. Milady Madrid, FTV Diario. De regreso, amigos televidentes. Siempre se ha dicho que de toda crisis surge una oportunidad. Es evidente que el tema COVID-19 o coronavirus nos ha planteado una crisis en Panamá y en el mundo. Pero también tengo claro que todos nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante cuando esta historia termine o disminuya su intensidad. En ese sentido, entiendo y aplaudo en la actitud del gobierno a través del Ministerio de Salud, dando toda la información que tenga que darse, dando todas las indicaciones que hay que dar, junto con la Caja de Seguro Social, anunciándonos que tienen todo el plantel de médicos, enfermeras y equipos necesarios para enfrentar la situación. Excelente. Me falta por escuchar, como un panameño más de este país, cuál es la estrategia a seguir en el plano de la economía. Porque, oiga, en todo el mundo la economía está afectada por esta crisis del COVID-19. Pero la crisis va a terminar un día. Y cuando termine, lo que yo creo que no debe ocurrir es que cuando termine, entonces comencemos a discutir qué vamos a hacer para recuperar el ritmo de la economía. A mí me da la impresión que al mismo tiempo que el Ministerio de Salud está haciendo su trabajo cabalmente junto con la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, al igual que el Ministerio de Comercio y todas las oficinas del Estado que tengan que ver con la economía y las finanzas del país, debieran estar debatiendo cómo salimos lo más pronto posible y lo menos golpeado posible de esta crisis que se va a generar en la economía y las finanzas del país. Imagínense ustedes que en Italia, por 18 meses han postergado los pagos de hipotecas, préstamos y de todo lo que tiene que ver con el sector bancario. Obviamente esa no debe haber sido una decisión fácil,
ni a los bancos les debe haber gustado mucho, ni a todas las carteras de hipoteca. Pero, ¿qué van a hacer si prácticamente el país lo tuvieron que cerrar? Porque después de China, Italia es uno de los países mayormente impactados por el tema del COVID-19. Yo tengo la impresión, y probablemente lo están haciendo, pero no nos lo están diciendo. Y si no lo están haciendo, deben comenzarlo a hacer. Y si lo han comenzado a hacer, deben comenzarnos a preparar los gobernantes, a nosotros los gobernados, cuáles serán esas medidas. De hecho, si hay que pasar leyes en la Asamblea, comenzar a elaborarlas y quién sabe si ya tenerlas listas para enviarlas desde ahora, no para cuando termine la crisis. No sé si me captan la idea. Yo le he dado bastante seguimiento al tema de Italia. Italia, que es un país de primer mundo, que es parte de la Unión Europea y que ha tenido que tomar estas decisiones tan drásticas, 18 meses. Aquí la cartera hipotecaria y de préstamos es de miles de millones de dólares. Pero aquí hay empresas que ya hoy ya decidieron comenzar a despedir personal porque son empresas que dependen de inversiones locales y de inversiones en el extranjero, de movimientos de carga, etcétera, etcétera, y todos esos servicios están detenidos y en consecuencia ya comienzan a despedir gente. Eso era previsible que iba a ocurrir. Pero lo que también es previsible que va a ocurrir es que la crisis no va a durar todo el año. No va a durar todo el año. Entonces, ¿por qué esperar a que termine y no comenzar desde ahora a hacer la planificación de cómo mover la economía y las finanzas del Estado panameño, de la empresa privada panameña, para que una vez termine esta situación, se pueda mover rápidamente, creo yo. Ojalá que el ministro de Economía, si está trabajando ya en esto, nos pueda hablar al respecto. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Muchísimas gracias, profesor. Amigos televidentes y radioescucha, de esta manera llegamos a la parte final de FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Augusto. Así es, amigos televidentes, pues de esta manera culminamos FETV Diario, no sin antes invitarles a que continúe con el canal de la Misericordia. Buenas nuevas para todos y la reflexión del padre Francisco Verara, director de FETV, sobre el coronavirus, visión y fe. No se pierda este interesante programa que pues nos ayudará a reflexionar, a meditar en la importancia de este acontecimiento a nivel mundial y de nuestro país, que pues nos mantiene a todos en expectativa y también una invitación a la oración. Bendiciones, amigos televidentes, los esperamos mañana si Dios lo permite. Buenas noches.